Buenos días. Hoy en nuestro blog, en nuestra voz, tenemos a Eva, coach personal y una mujer trabajadora y que ha superado obstáculos en su vida, que siempre es muy importante y se ha hecho a ella misma. Y estamos en la sección de Conociendo a... Y nada, bienvenida, Eva. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias por esa presentación tan bonita. Muchas gracias a ti. Y ahora, Pedro, empieza con la primera pregunta. Buenos días. Buenos días. ¿Quién es Eva? Pues, aunque parezca mentira, creo que es de las preguntas más difíciles de responder. Tú tranquila. Yo tranquila. Porque nos cuesta muchísimo muchas veces saber quiénes somos cada uno de nosotros. Nos es más fácil hablar de otra persona que de quién somos, ¿no? Y si yo me tengo que identificar con quién soy, pues creo que soy una mujer valiente, muy atrevida y excesivamente curiosa con la vida. Eso es Eva. ¿De dónde es natural Eva? ¿Se me ha oído? Sí. Yo te he oído. Yo nací en Zaragoza. Nací de manera fortuita en Zaragoza, como podía haber nacido en cualquier otro sitio de España. Así que nací allí porque mi padre es militar y estaban destinados en aquel momento en un pueblecito de Zaragoza y nací. Calatayud no, vivía en Teruel. Así que... ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Halcón. ¿Sí? ¿Conoces a mi padre? Sí. Begoña, teniente coronel del ejército. Se ha retirado ahora. Se ha retirado hace un tiempo, sí. Sí. Muy bien. Conociendo gente que es positivo. Por supuesto. ¿Cómo fue tu etapa académica? Pues yo soy licenciada en Ciencias Biológicas, estudié en Badajoz, después hice un máster en profesorado para dar clases en institutos, a niños. Y en la última etapa de mi vida he hecho un máster en coaching personal ejecutivo. Esa es un poco la trayectoria mía académica, a nivel académico. Sí. ¿Qué hiciste a los 16 años? ¿Qué hiciste a los 16 años? A los 16 años. Sé que esa pregunta es porque a los 16 años tuve como una experiencia que para mí fue una experiencia que me ha marcado muchísimo también, y es que a los 16 años mis padres decidieron seguir con su vida de traslados y a mi hermana y a mí nos dejaron en Cáceres como un sitio definitivo para estudiar. Nosotras no veníamos de Extremadura, habíamos estado por miles de sitios, entonces Cáceres para mí era un sitio completamente ajeno, en el que no conocía a nadie, ni tenía familia directa ni nada. Entonces me vi con 16 años viviendo una vida completamente independiente, con una hermana que empezaba la facultad, la universidad, y yo empezaba el instituto, con todo lo que conlleva eso, ¿no? Enfrentarte a esa etapa de tu vida sin una imagen de una madre ni de un padre. Eso es lo que hice a los 16 años y experimenté a los 16 años. ¿Por qué viajabas tanto tus padres? Porque son muy movidos, por eso viajaban tanto y siguen viajando. Era todo por tema laboral de mi padre. Mi padre es militar, entonces cada ascenso que tenía implicaba un cambio de ciudad, y como éramos su familia, hasta cierto punto nos arrestaron y nos llevaron hasta la edad que os digo de los 16 años, que creyeron que era para nosotros, fue una decisión que ellos tomaron, que nosotros nos quedásemos en un sitio fijos y ellos continuar un poco con un proyecto profesional que ellos habían marcado. Entonces ese es el motivo que ha hecho que yo durante mi etapa de formación más infantil pues haya estado casi en 13 colegios diferentes.
¿Por qué motivo te sentías tan sola? Pues yo me sentía sola yo conmigo misma interiormente, pero yo nunca he tenido ningún problema para relacionarme a nivel social, ni al contrario, siempre he tenido, creo que he ido adquiriendo esa capacidad de relacionarme y de comunicarme de una manera casi muy natural debido a lo mejor a esas circunstancias. Pero independientemente de que estés rodeada de gente, de que tengas a tus padres, a tu hermana alrededor, amigos, además continuamente amigos diferentes por esa vida que os digo, había algo dentro de mí que me sentía sola, me hacía experimentar una soledad que no tenía nada que ver con todo lo que me rodease. Pues yo creo, y siempre o lo he entendido ahora, a lo largo del tiempo, por esa curiosidad que digo que tengo conmigo misma y de querer darle sentido al porqué de las cosas y al para qué, pues creo que la vida siempre me ha ido llevando un poco a enfrentarme a mí misma y a vivir la vida plena. Y la vida solamente se puede vivir de una manera plena si te conoces a ti mismo. Conocerte a ti mismo solamente lo haces si te confrontas y te pones cara a cara. Y ahí no puede haber nada, ni nadie. Solamente estás tú contigo. Por eso creo que me sentía tan sola siempre, por esa necesidad de encontrarme a mí misma. ¿Dónde vives actualmente? Aquí, en Cáceres. Llevo ya más de 20 años viviendo aquí en Cáceres. Aquí, aunque me parezca mentira. ¿Practicas deporte? ¿Cuál? Pues siempre he practicado deporte desde muy pequeña. Siempre he hecho atletismo, corría en relevos, hacía triple salto, jugaba baloncesto, siempre me ha gustado mucho el deporte y además variar mucho en el deporte. Y actualmente practico de manera muy esporádica y cuando me apetece pádel, de manera continua salgo a correr y ahora he empezado a hacer natación. Obligada casi, no sé si es obligada o agradecida a mi hijo que ha tenido una operación de espalda, necesita nadar y entonces él me ayuda, yo le ayudo. Esos son mis deportes. Muy bien. ¿Tienes hijos? Tengo hijos. ¿Tus hijos son pequeños? Los tengo de todas las edades, tengo 3. Entonces el mayor tiene 15 años, el mediano 12 y el pequeño tiene 9 años. Buena edad. Buenas edades, sí. No sé si para los demás son pequeños o no, yo nunca los he visto como muy pequeños, la verdad. Siempre me ha gustado verles como personas y enriquecerme con ellos. Entonces, bueno, son mayorcitos ya. ¿Qué sentiste cuando tuviste tus hijos? ¿Qué sentí? Sí. ¿Me das el micro? ¿Qué sentí cuando tuve a mis hijos? Pues creo que el sentimiento más profundo que he tenido cuando he tenido a mis 3 hijos, o el que los puedo unificar, es el de amor. Ese es el sentimiento más grande. He experimentado un amor cuando los he tenido diferente. No es el amor a una pareja, el amor a mis padres, el amor a mi hermana, a unos amigos. Porque detrás de casi todos esos amores siempre hay encubierto como una necesidad o casi un tú me das, yo te doy. Sin embargo, cuando he tenido a mis hijos, ha sido el amor más libre que he sentido. Sí. Sin esperar nada, solamente lo que ellos me den, bien recibido será, pero no espero nada de ellos, simplemente el darme yo a ellos. Ese es el sentimiento que he sentido, el amor. ¿Qué estudios tienes? ¿Cómo? ¿Qué estudios tienes? Pues vuelvo a repetir que por la formación que he tenido soy licenciada en Ciencias Biológicas y ahora soy coach certificada porque he hecho el máster en coaching personal y ejecutivo. ¿Cuáles son tus aficiones?
Mis aficiones. Me apasiona leer. Creo que es a lo mejor algo con lo que me cuesta. Cuando no lo hago, lo necesito. Me gusta muchísimo la lectura. Además, en casi todos los ámbitos de la lectura, de diferentes disciplinas. Me gusta mucho comer, tomarme una copa de vino blanco y conversar. Esa es otra de mis grandes pasiones. Y me gusta mucho la naturaleza. Pasear, correr, ir escuchando música y simplemente viendo. Me gusta la fotografía, entonces creo que todo eso lo une, ¿no? Todo me lo enriquece también, el mirar de otra manera la naturaleza a través de una cámara. ¿En qué trabajas ahora? Pues ahora trabajo para un laboratorio farmacéutico, trabajo en la industria farmacéutica y de manera, a lo mejor, el mundo del coaching lo he trabajado durante un tiempo de manera muy profesional, pero en estos momentos lo que intento es disfrutarlo, lo compagino, pero a través del trabajo que tengo lo hago de una manera un poco más altruista. Para mí es un momento en mi vida en el que necesito asimilar todos los conceptos que he tenido y empezar a identificarme como coach desde mi propio yo, desde mi esencia, y no desde lo que los demás han querido transmitirme a través de una metodología, sino encontrarme a mí misma para darme a los demás. ¿En qué consiste el trabajo de coach? Pues un coach es una persona que ayuda a... nosotros decimos coachee, es el cliente que está delante de nosotros, ¿no? La persona que ha venido voluntariamente a buscar una ayuda a un coach. Pues a ese coachee lo que hace es liberarle de sus miedos, de sus negaciones consigo mismo y ayudarle a sacar de él mismo la mejor versión para poder encontrar su auténtica felicidad. Sí. Eso es lo que hace un coach. Se puede decir igual, coach, da igual. Tiene las dos están bien expresadas. Sí. Como un entrenador personal. De hecho, ese es el significado que tiene, entrenador personal, porque el coach nunca te intenta dar lecciones, intenta enseñar. Y lo que te... La chica de aquí. ¿Cuáles son las chicas de aquí? No, José, después lo hablamos, ¿vale? Es que no lo entiendo ahora. ¿Cómo las chicas de aquí? Las chicas de aquí. Dice a las técnicas de aquí. Pues sí, lo has dicho muy bien. A las técnicas. Es lo mismo. Ellas te enseñan la parte más física, más racional, te ayudan, y un coach lo que hace a lo mejor es, igual que ellas lo hacen, pero la parte más emocional tuya, esa parte interna que tenemos todos y que nos cuesta tanto sacar. Es lo mismo. Ya lo entiendo. Perfecto. Muy bien, José. Muy bien. La siguiente ya. ¿Qué necesita para ser una coach? Pues teóricamente lo que se necesita es tener un certificado, realizar un máster que te avale como coach. Dentro del coach puedes elegir diferentes niveles, como puede ser coach personal ejecutivo, que es el que yo he estudiado, coach de familia, coach de parejas, de equipos. Hay diferentes metodologías dentro del mundo del coaching. Eso es lo que se necesita técnicamente, como si dijésemos el certificado que avala que eres coach.
Yo personalmente creo que lo que se necesita para ser coach es sobre todo vocación. Vocación de tener un interés por la persona, por tener un interés por la vida. Creo que se necesita cierta curiosidad para hacerle todas ese tipo de preguntas. Ser muy poco, enjuiciar muy poco al otro y darle su espacio sin querer tú cambiar la vida de nadie. Simplemente ayudarle a que si esa persona quiere una transformación, tú le acompañes a esa transformación. Y creo que se necesita muchísima ética en este trabajo, muchísima ética. Creo que tienes que ser una persona que tenga una ética por encima de todo y con muchos principios. ¿Qué se necesita para ser coach? Esa es la que acabo de responder. ¿Hay centros de formación de coach? ¿Perdona? ¿Hay centros de formación de coach? Sí, hay centros de formación de coaching, de coach. Además, cada vez creo que están más extendidos, porque cada vez creo que es buenísimo que nos preocupemos más por esa parte que estamos diciendo del ser humano, más íntima, más de nuestra propia identidad, y que nos dejemos de preocupar tanto, a lo mejor, por conseguir títulos que nos demuestren o que demuestren a los demás lo que podemos hacer o lo que podemos dejar de hacer. Si lo único que importa en esta vida es sentirnos nosotros poderosos como somos, sin necesidad de que ningún título no lo avale, ¿no? Pero sí, hay muchísimos institutos donde se dan las clases. Además, hay una parte muy importante teórica y una parte muy importante práctica. Está dividido en bloques en el que tú experimentas también el coach directamente, lo hacen contigo y te dan parte de prácticas en las que tienes que ir superando todo eso para tener el título. ¿Cuánto tiempo necesitas para ser una coach? Esta pregunta sería, ¿un coach se nace o se hace? Pues claro, dependiendo, ¿no?, de lo que cada uno crea. Lo que tardas en tener el título suele ser un año. Un año en el que obtienes un título formativo, pero después tienes que ir presentando cada X tiempo el número de prácticas que tú has obtenido. Cuantas más prácticas tengas haciendo coaching, es como si mayor nivel fueses obteniendo. Entonces por eso está reconocido, por eso te dan un certificado, por eso hay una escuela que te lo va evaluando. Yo personalmente, ¿cuánto tiempo se tarda? Eso es lo que te avala. Yo, como soy antitítulos, aunque los tenga, pero soy antitítulos, creo que es toda una vida se necesita para ser coach, porque creo que nunca dejas de aprender. Nunca dejas de aprender del que tienes delante ni de ti mismo. Y además, un coach no deja de ser alguien que se nutre de las experiencias de los demás y de las tuyas mismas. Entonces, toda una vida se necesita para saber y entender todo eso. ¿Crees que actualmente la sociedad capitalista vaya en contra de la individualidad humana? ¿Cómo? ¿Crees que actualmente la sociedad capitalista vaya en contra de la individualidad humana? ¿La habéis escuchado, la pregunta? No. Es que yo un poco que si creo que actualmente la sociedad capitalista va en contra de la individualidad humana. Pues sería muy fácil decir que sí lo creo, que la sociedad capitalista va en contra de nosotros, pero creo que eso sería no hacernos responsables cada uno de nosotros mismos de la parte que nos corresponde. Yo creo que la individualidad humana nos pertenece defenderla a cada uno de nosotros. No podemos querer hacernos víctimas de todo eso. Cada uno deberíamos tener argumentos y herramientas suficientes como para individualizarnos y para estar por encima
de ese capitalismo y de esa sociedad capitalista. Los primeros que muchas veces nos metemos en ese bucle y en ese rebaño y queremos ser unos más, somos nosotros mismos, en lugar de buscar nuestra identidad y diferenciarnos por cómo somos cada uno de nosotros. Desde ese punto de vista, creo que somos más responsables nosotros de dejarnos embaucar por la sociedad, y no quiero que seamos las víctimas, que la sociedad nos engulla a nosotros. No, creo que cada uno deberíamos ser responsables de nuestra manera de vivir y de aceptarlo. Pedro. ¿La soledad es mala? No, no, la soledad no es mala. La soledad es... ¿Vosotros creéis que la soledad es mala? No, ¿verdad? No. La soledad es un espacio mágico en el que lo único que haces es encontrarte contigo mismo, en el que tienes la mayor experiencia que te puede regalar la vida, que es disfrutar de ti, enamorarte de ti mismo. Solamente una persona que sabe amarse a sí mismo es capaz de amar a los demás. Cuando tú entiendes eso en tu vida, cuando tú lo experimentas, sientes que no necesitas a nadie. Entonces quieres desde la libertad. Entonces no necesitas tener ni a nadie ni nada a tu lado. Porque te tienes a ti mismo. Porque todo lo que venga lo disfrutarás. Tú no le puedes dar a nadie lo que tú no tienes. Tú no puedes darle a nadie un vaso de agua si tú no tienes agua dentro de ti. Y eso solamente lo vas a experimentar si transitas ese periodo de soledad contigo mismo, única y exclusivamente. No le puedes hacer a nadie encargado de que te otorgue la felicidad en tu vida. Los únicos responsables de que seamos felices en nuestras vidas somos nosotros mismos. Si yo ese cetro de poder se lo doy a otro, en cuanto esa persona desaparece de mi vida, me siento vacío, me siento triste, me siento deprimido. ¿Por qué? Porque no he sido responsable conmigo misma, porque no he sabido entender que la vida me está dando la oportunidad más grande que hay, que es de ser feliz conmigo, porque yo soy íntegra, porque yo tengo ese poder, porque todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de hacer con nuestra vida la mayor felicidad del mundo y no se lo podemos entregar a nadie. Hay que tocar fondo para superar o salir de la soledad. Tocar fondo. Pues creo que yo aquí voy a hablar en primera persona porque creo que cada uno tendríamos una experiencia diferente. Yo sí he tenido que tocar fondo. Yo sí he tenido que tocar fondo para tener una experiencia que ha transformado mi vida y mi manera de disfrutar de la vida. Entonces sí, creo que muchas veces nos da miedo tocar fondo en una de nuestras situaciones, en una de nuestras... También está separado, dice. Sí, pues también es una manera cuando tocas fondo, porque sientes un vacío tremendo. Después se lo comenta José. No, sigue. ¿O querías terminar ya la pregunta o...? Es que como le he escuchado a él, se me ha ido un poco por donde... Estamos los de tocar fondo. Sí, yo sí he tocado fondo, lo reconozco, he tocado fondo y es mi mayor experiencia y de donde más he aprendido de mí misma. Así que nada de miedos a tocar fondo, no pasa nada por sentir miedos, por sentir vacíos, por sentir dolor. No pasa nada con todo eso, si esos son nuestros mejores momentos con nosotros mismos, si es donde más creativos nos volvemos, si es de donde sale nuestro potencial, es de donde volvemos a remontar. Para ganar siempre antes has tenido que aprender a perder, ¿no? Pues no pasa nada porque a veces la vida te da una bofetada y te haga creer que has perdido algo en la vida o que no estás en tu mejor momento, para después darte cuenta que todo eso resurge. La sociedad... No, la soledad. ¿Dónde está? ¿En esta? La sociedad es un síntoma de... La soledad.
La soledad, perdón, estoy equivocado. Nada, tranquilo. La soledad es sinónimo de depresión y ansiedad. ¿He entendido bien? Sí, sí se te ha entendido perfectamente. Muy bien, Pedro. Sí, lo has sí. hecho muy bien. No, la soledad no es sinónimo ni de depresión ni de ansiedad. No, la soledad no es nada negativo. La soledad es un estado, simplemente, que a veces es voluntario y a veces es involuntario, pero que no hay que tenerle miedo a estar solo en un momento determinado. Además, estar solo es estar contigo mismo. Si estás contigo mismo, no estás solo. Entonces, no, creo que la ansiedad, creo que la depresión es algo diferente. Siente ansiedad y siente depresión quien no asume la vida que le ha tocado y responsabiliza a otros de lo mal que le está yendo o si sus planes no se están cumpliendo. Esa es la verdadera ansiedad y la verdadera depresión. Cuando... No es igual estar solo que estar contigo. Por supuesto, ¿no? Espérate, puedes seguir, ¿no, Pedro? ¿Qué ha pasado, Pedro? Te he dado un mareo. Bueno, pues nada. ¿Vamos, te atreves? Sí. Bueno, Monse, mira, espérate. Venga, Monse, que tú ya lo has hecho. Muchas gracias, vamos. Pero ayudarle a... Bueno, espera. No, Vamos, por vamos ¿Mejor? Vamos, Pedro. Vamos. Venga. Siento. No, por favor, me ha encantado compartir este rato contigo. Ya. ¿Crees que en la ansiedad para superar No, esa no es. Venga. ¿Necesitas medicamento para superar la soledad? No, para nada. Es que la soledad no es ninguna enfermedad. No es ninguna enfermedad. Es un estado. Simplemente un estado. Y además tenemos tendencia a mirar las cosas como buenas o malas de nuestra vida. No es malo. Hay estados en nuestra vida que son neutros. Que con la perspectiva del tiempo ves que ese momento fue lo mejor que te podía pasar. Fue la mejor situación que pudiste atravesar y vivir. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Que ya no es tan mala? ¿Que ahora ya es buena? No, los medicamentos están para otras cosas. Y cada día, aunque trabaje para la industria farmacéutica, cada día creo que están para menos. No se necesita para nada. Lo que se necesita es aceptarlo, disfrutarlo y mimarte en esa soledad. Mimarte, quererte, escucharte. Es lo único que se necesita. 3 características para poder superar la soledad. Bueno, partiendo desde el punto que estamos diciendo que cada uno vive la soledad y que la soledad no deja de ser una experiencia íntima con nosotros mismos, creo que cada uno debería responderse a esa pregunta. 3 características para, no sé si superar o para entender la soledad en nuestras vidas, para darle un sentido a ese momento en nuestras vidas. Yo sí sé las características que yo he utilizado en las mías, que no siempre son las mismas, porque gracias al juego de la vida cada vez vamos teniendo más experiencia, somos más inteligentes con nosotros mismos y nos vamos conociendo más. Entonces, donde antes veías un hueco, empiezas a saber taparlos y cada vez esa soledad a lo mejor te hace crecer más. Yo sí sé que ante la soledad lo que siempre he hecho ha sido sentarme cara a cara con ella, entender el momento y quererme, preguntarme qué necesitaba yo, hacerme mi mejor amiga. Y sé que esa es una frase que es muy dicha y que suena como muy de libro, pero si la interiorizas,
es hacerte amiga de ti misma, darte los mejores caprichos. ¿Por qué cuando tu pareja, tu amigo, tu novio, quien tengas al lado te pide como loco, quiero un batido de chocolate, te vas a donde sea por un batido de chocolate y si te lo pides y te apetece a ti mismo, ni te das ese placer, porque ¡guau, para mí qué pereza, hoy no sé cuánto! Pero si no nos cuidamos a nosotros, no nos queremos. Basándote en eso, simplemente la soledad te sirve para eso, para quererte, para amarte, para entender que todo en tu vida tiene un orden, todo está bien hecho y ese momento es tan bueno como otros, como cualquier momento que pasa en nuestras vidas. Son experiencias que nos hacen crecer, que nos hacen sentir el mayor potencial que hay en nosotros, nos dan toda la fuerza que tenemos y te ayudan ante otras experiencias a entender que tú puedes superarlas, que no son más que eso, experiencias en tu vida, pero que tú, con tu mente, sabes ir más allá de un momento determinado, de unas personas que están en tu vida en un momento concreto. Por eso lo que decía antes, cuando esas personas dejan de estar en tu vida, si tú realmente te quieres a ti mismo, si sabes que todo está bien en tu vida, que tú eres valioso como eres, no necesitas a nadie más. Y el que esté a tu lado, me da igual que sea tu pareja, tu marido, tus hijos, tus familias, me da igual, quien esté a tu lado, lo estarás amando desde una libertad absoluta, porque sabrás que si esa persona desaparece, tu felicidad va a seguir estando contigo, porque tu felicidad la tienes tú, no la tiene, nadie es dueño de hacerte a ti feliz. Nadie, solamente tú. Sí. Ya, Ana Mari. ¿Crees en la asertividad para... no, Sí, para superar. para superar problemas? Me ha preguntado que si creo en la asertividad para superar problemas. Como yo entiendo la asertividad, no sé cómo lo podéis entender vosotros, la asertividad no es más que una habilidad social interna, íntima de cada persona, ¿no? El poderse poner en el lugar de otro y poderle dar y decir las cosas sin intentar dañar, pero siempre intentando ser lo más fieles a nosotros mismos. Entonces, para solucionar problemas sí creo en esa asertividad. Además, creo que para poder transmitir y para poder llegar a otra persona es desde el único punto o desde el punto en el que debes partir, desde esa asertividad, porque es poniéndonos en lugar de otro, intentaremos siempre no dañar a esa persona, porque sería cruel dañar a alguien con nuestra manera de decir las cosas. Somos más inteligentes que eso, sabemos decir y sabemos hacerlo sin tener que dañar a nadie, porque sabemos respetar. Eso sí, y que nos respeten, porque no hay nada más valioso en nuestra vida que nuestro propio respeto, el nuestro. Primero me respeto a mí misma y bajo mi respeto no consiento que nadie me falte a mi respeto. Y eso no es ni ser egoísta ni ser mala persona, eso es tener dignidad y ser nosotros mismos y querernos, el respeto. ¿Trabajarías para COCENFE? En COCENFE. No. Claro que sí, trabajaría con todo el mundo que quisiera realmente que yo trabajase con ellos. Sí, claro. Dices que no, tampoco pasa nada. Lo he dicho de broma. No. No, pero diría no, si sintiese que es un no, diría fácil y abiertamente no. Pues ¿sabes por qué? Porque me respeto mucho a mí misma. Yo tampoco trabajaría aquí, sinceramente. Bajo, qué motivadores de... Pues, Oye, trabajo muy duro que... pues desde tu punto de vista no trabajarías aquí, fantástico, y me parece muy íntegro y muy sincero que lo digas. Si se ofende a alguien, Pues vaya, que se ofenda, ¿no? La sensibilidad de cada uno es la sensibilidad de cada uno. Yo sí trabajaría simplemente por el hecho de que me gustaría trabajar
pero siempre lo he dicho, con gente que quisiera que yo trabajase con ellos. Sí, y para mí sería una experiencia súper enriquecedora, muy enriquecedora en mi vida, mucho. Y no lo hablo como por vuestras circunstancias ni por vuestras... No, lo digo como personas que sois y sé que cualquier persona a mí me enriquece. Y como trabajar con personas es lo que quiero, me encantaría. ¿En tu casa reciclas? No, acércalo más. Si no. ¿En tu casa reciclas? Voy a ser muy honesta. No reciclamos. No, durante un tiempo nos lo propusimos. Lo más que llegamos fue a separar las botellas de plástico del resto de los desperdicios. Y a día de hoy ni eso siquiera. No lo hacemos. Muy mal hecho, pero no. Sí, que eso es un rollo. Pues, Todo es basura. Bueno. sí, pero bueno, hay diferentes tipos de desechos orgánicos, ¿no? Y, hombre, sería muy bueno hacerlo y ser responsable también de esa parte. Pero no, venga, una asignatura pendiente, me lo pongo como un objetivo en mi vida, reciclar. Muy bien. De acuerdo. A ver, ¿qué te parecen las estrategias de violencia de género actualmente? No entiendo muy bien lo de estrategias de género. En el sentido de cómo protege a las mujeres contra la violencia de género o, por ejemplo, la publicidad que actualmente hay contra esa edad que la que hay. Es decir, todas esas estrategias del gobierno para que haya una menor cantidad de maltrato o asesinatos incluso, ¿te parecen bien? ¿Son insuficientes? Ese carácter de cosas. Creo que todo lo que se haga público es fantástico y todo lo que sea quitarle el miedo a las personas que sufren cualquier tipo de violencia y darle oportunidades de defenderse o si no se sienten capaces de por sí mismas de hacerlo, saber que hay gente a la que le pueden pedir ayuda, me parece fantástico. Creo que ahí es verdad que se ha hecho muy público y muy visible. Pero creo que la violencia de género, y a lo mejor esto suena un poco... los primeros que se tienen que defender de esa violencia son los propios agredidos. Sé que a veces no se sienten con esa capacidad y que es fácil decirlo cuando uno no lo está sufriendo, ¿no? Pero hay que responsabilizarse cada uno de su vida. Y esa responsabilidad, y estamos hablando del respeto a uno mismo, es lo que tiene que aflorar en esas víctimas. Son ellas las que se tienen que encargar primero de pedir ese respeto. Y lo que se hace muy bien la sociedad es en darles muchísimas herramientas para decir, aquí, allí puedes hacerlo, aquí puedes llamar, aquí te podemos defender, aquí te podemos proteger. ¿Por qué están pasando, yo creo, más muertes de las debidas? No sé si es por el miedo al que dirán, por el miedo a la soledad, a quedarme solo, prefiero sufrir lo que tengo encima, pero es que si no, ¿cómo voy a salir de esta? Creo que tan baja autoestima, nos ponemos nosotros tantos límites, no nos creemos en el fondo que somos poderosos y que tenemos la fuerza suficiente como para liberarnos de todo aquello que nos duele y que nos hace daño. Y lo tenemos, es que lo tenemos dentro de nosotros, no necesitamos que nadie nos venga a salvar porque nadie lo va a hacer. Si tú no te responsabilizas de ti mismo, no esperes que nadie se venga